Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos a un minutito nomás de arrancar con este nuevo ciclo de capacitaciones. Confírmenme si se ve bien, si se escucha bien. Les agradezco a todos por estar ahí, por la predisposición. Sé que todos tenemos las agendas por ahí súper apretadas, pero consideramos que realmente es una instancia muy importante después de una experiencia muy satisfactoria que tuvimos el año pasado. El, el propósito y el camino que comenzamos a recorrer desde ese momento el año pasado, después de un 2020 rarísimo que pasamos, es como fuimos hablando uno a uno con cada uno de los que forman parte de este equipo comercial de Fertec y de toda nuestra red comercial, es estar cada vez más cerca y ser cada vez más profesionales en esta sinergia, en esta sociedad que tenemos para vender más y vender mejor. Para los que no me conocen, creo que la mayoría ya me conoce, pero soy Esteban Giamalva, soy el jefe de marketing y en esta oportunidad solamente me toca hacer la introducción. Ya los voy a dejar con los disertantes de la jornada de hoy. Recuerden que tenemos otra el jueves que viene, el jueves 25. Esta jornada es una jornada bien técnica, una capacitación que apunta específicamente a profundizar en los diferenciales técnicos que tiene nuestra línea de fertilizadora Serie 6 que lanzamos el año pasado, que realmente nos ha dado muchísimas satisfacciones y creo que ustedes, como parte de la red comercial de Fertec, también han podido percibir eso de parte de los clientes, porque realmente la performance técnica del equipo es maravillosa, es impecable. La idea es que conozcamos todos un poco más de por qué esta performance, cuál es el origen, cuál es la raíz de esta performance y estos diferenciales técnicos, y después, de la mano de Santi Turn, conocer o profundizar un poco más en cuál es el impacto económico, cuál es el impacto en el bolsillo del cliente, de nuestro cliente, que son los productores agropecuarios, de estos diferenciales técnicos. Vamos a comenzar entonces con Juan Crescente. Juan Crescente es ingeniero y es desde el año pasado la persona responsable del área de desarrollo de Fertec y es uno de los responsables también de la metodología de desarrollo del sistema de distribución de Serie 6, de todo el equipo Serie 6, de todo el concepto Serie 6 en particular. Y Santiago Turn después, él va a aclarar un poco más o a profundizar un poco más cuál es su rol, pero bueno, realmente hemos incorporado un gran jugador al equipo desde el aspecto corporativo. Santiago se incorpora a Nord. Nord es el grupo que hoy está nucleando la gestión, el management de las 4 empresas que forman parte de Nord, que son Fertec, como la madre de todas, y la empresa que más impacto tiene en la rentabilidad de todo el grupo. Como ustedes saben, también Luxion forma parte del grupo Nord, Ecomanagement y Agrix, que son hoy las 4 empresas que están formando parte. Santiago se incorpora al grupo de gestión de Nord y su rol está vinculado a la innovación tecnológica, que es uno de los aspectos y uno de los valores que siempre nos han destacado como empresa, y realmente al ser un valor estratégico se decidió incorporar a una persona que se ocupara específicamente de desarrollar esta línea estratégica. Allí realmente estamos generando un gran diferencial como grupo y un diferencial que impacta
en cada una de las empresas del grupo. Bueno, sin más presentaciones, lo único que me queda por decir es que vamos a hacer una presentación en la cual va a arrancar Juan, va a intervenir Santiago en el medio, va a seguir Juan con la presentación técnica, Juan Crescente. Las dudas que vayan teniendo, les pido que por favor las vayan dejando en el chat para que al final nos tomemos unos minutos para ir respondiendo y despejando estas dudas. Como les dije en un comienzo, vamos a estar hablando de aspectos bien técnicos, aspectos que hacen a la rentabilidad de los diferenciales técnicos, aspectos que son diferenciales y que nos tienen que alinear y permitir realmente defender la diferencia por nuestros competidores y vender más y mejor, que es el objetivo de toda esta red, que es una red comercial, y además también permitirle a quienes están encargados de el servicio técnico, del servicio postventa, y que son parte de esta red comercial, también brindar cada vez más un mejor servicio. Así que, sin más de mi parte, los dejo en manos de los que saben, de Juan Crescente y Santiago Tú. Ahí estoy. Hola. Juan, si podés empezar a compartir con pantalla. Ahí me dice que no. Me perdieron por un ratito. No es malo igual, perderme por un ratito. Mi mujer lo quiere hacer todo el tiempo y no lo logra. Ahora cuando Juan comience a compartir pantalla, Ahí está. los dejo de nuevo. Hola, buenas tardes. Por favor, si alguno me confirma que ven. Se ve ¿Sí? perfecto, Juan. Yo por lo menos lo veo perfecto. Genial, gracias. Hola, Juan. Sí, se ve, Juan, se ve. Bueno, gracias. Vamos entonces directamente con esta primera parte, para después darle lugar a Santi y seguir con nuestros temas. Si podés acercarte un poquito más al micrófono. ¿Cómo no, Esteban? Ahí está, perfecto. Bueno, en esta primera parte vamos a ver cómo desarrollamos este sistema de distribución de la serie 6. Y esto que ustedes están viendo acá es, obviamente, yo creo que todos ustedes lo conocen en términos generales, el sistema de distribución de la serie 6, que está formado por una caja de transmisión con accionamiento hidráulico por cardan, en donde están ubicados en los terminales dos discos, de donde llega el fertilizante, donde hay un punto de descarga por aquí. Aquí viene la cinta, obviamente, y tiene cada uno de los discos dos aletas, una corta y una larga, que tienen lógicas distintas, son diferentes, tienen distintas geometrías, con distintas terminaciones en los extremos, y tenemos distintos puntos de regulación, tanto sea en el punto de descarga, el punto de regulación en la aleta corta, que es esta, y otros 9 puntos de regulación en la aleta larga, que en definitiva esto nos da una cantidad de configuraciones geométricas que es muy grande, son 810 configuraciones posibles para poder aplicar distintos tipos de fertilizantes y ajustarnos a lo que nos haga falta. Y aquí, jugando un poquito con las imágenes, tiene que ver con la decisión que tuvimos que tomar cuando empezamos a desarrollar este sistema, y eran básicamente dos opciones. Una, trabajar con prueba y error, y la otra es ir a las bases o buscar los fundamentos. Y esto es lo que hicimos. Yo creo que esto no nos vuelve ni mejores ni peores, es simplemente una forma en la que nos gusta trabajar, una forma en que nos sentimos cómodos porque tenemos herramientas para hacerlo y porque también estamos capacitados para hacerlo. Y por supuesto también reconocemos la ventaja de trabajar de esta manera, sobre todo en un sistema complejo como este, donde intervienen tantas variables sobre un fenómeno físico.
Y el método de prueba y error es un método que se ha utilizado a lo largo de la historia, por supuesto, y que se sigue utilizando, pero en este sistema particularmente acaba siendo el desarrollo muy costoso y la curva de aprendizaje es larga, porque es difícil separar las variables que intervienen en todo el fenómeno, así que nosotros decidimos ir por otro lugar. Y básicamente nos encontramos, esto es viendo el sistema en una vista superior, lo que estamos viendo en la imagen mayor. Si ven mi cursor, creo que sí, lo deben estar viendo. Este es el plato izquierdo visto de atrás, y acá se ve, hay algunos componentes que están en transparencia, y se ve el punto de descarga del fertilizante sobre el plato. Bueno, ¿me escuchan bien? Espero que sí. Les decía que acá se ve el punto de descarga del fertilizante sobre el plato, casi en el centro del plato. Acá se ve la aleta corta y acá se ve la aleta larga. Este punto de descarga sobre el plato está ubicado con una pequeña excentricidad respecto al centro, y esto tiene un motivo, una justificación, que responde a lo siguiente. Las aletas, en su punto más cercano al centro, tienen una velocidad tangencial que es menor, y por lo tanto encuentran el fertilizante con una velocidad tangencial que es menor respecto a que si soltáramos el fertilizante más cerca del borde del plato. En ese caso, las aletas le pegarían al fertilizante, fragmentándolo, rompiéndolo, y a su vez modificaría la velocidad de salida de las partículas al final de la aleta. Es decir, que si uno suelta el fertilizante, digamos, en este punto, a la mitad de la aleta, realmente el fertilizante arranca con velocidad cero en este punto y tiene este camino por recorrer. Cuando en realidad, soltándolo cerca del centro, tiene la posibilidad de arrancar desde cero, bien en el borde de la aleta, y recorrer toda la longitud de la aleta para así alcanzar la máxima velocidad. Y acá hay otra imagen del mismo sistema, por supuesto, acá se ve un poco mejor en perspectiva, se ve la aleta corta, se ve la aleta larga, y el fertilizante se suelta más o menos por acá. Con esta perilla se mueve el disco que cambia el punto de caída del fertilizante, donde el fertilizante cae más atrás o más adelante, cerrando o abriendo la distribución. Y una vez que las partículas dejan las aletas, se produce algo que es básicamente un tiro parabólico, ¿no? En términos matemáticos hay distintas formas de caracterizar este tiro parabólico, desde las ecuaciones básicas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a ecuaciones diferenciales. Pero obviamente esto no es un ejercicio académico, esto es la vida real, así que nosotros lo que hicimos fue, en una primera instancia, recorrer un camino que es un poco más complejo, pero que nos deja una serie de conocimientos y de detalles sobre el funcionamiento del sistema, que es muy superior a no encarar un proceso como esto. Acá hay coeficientes aerodinámicos de resistencia de distinta naturaleza, de distintas formas, y nosotros lo que hicimos fue caracterizar este sistema considerando una única partícula que cae en el disco, que viaja por las aletas y que después viaja en el aire. Y eso obviamente nos dio un conocimiento bastante profundo de este sistema, al menos en un primer ejercicio que hicimos. Pero por supuesto, esto no es el caso, ¿no? Digamos, en el sistema real hay cientos de miles de partículas que están volando, que están cayendo sobre el plato, que interactúan entre sí, que tienen contactos, que viajan por las aletas, que chocan en sí mismos y que después recorren un vuelo completo hasta llegar al suelo. Y en este caso nosotros decidimos utilizar otra herramienta que sirve para analizar este tipo de sistemas, que se llama el método de elementos discretos, utilizando un software computacional, en donde se pueden, como ustedes ven acá, esto es una imagen real de ese sistema, se pueden considerar todas las partículas habidas y por haber sobre el sistema, se pueden tener en cuenta los tamaños de las partículas, los distintos materiales, los distintos coeficientes de fricción entre los materiales, sea de los fertilizantes o del disco, y así tenemos una caracterización completa del sistema de distribución de serie 6. Y así fue como trabajamos en una primera instancia para que nosotros tener certeza de lo que estábamos haciendo, calibramos este modelo, esta simulación con los resultados de los ensayos que teníamos en serie 5, es decir, cargamos la geometría de serie 5 en el software, hicimos un montón de pruebas y determinamos los parámetros que hacían que el software nos diera los mismos resultados que nos había dado a campo
los ensayos con serie 5, y después recién ahí, cuando sabíamos que estábamos logrando algo bueno, pasamos a serie 6. Y este método que nos permitió eliminar el proceso de prueba y error, nos deja, por supuesto, con muchos beneficios, como reducir el tiempo para validar el diseño, reducir la mano de obra requerida para ensayos, reducir la cantidad de fertilizante que usamos, porque nosotros durante este proceso hicimos más de 40 pruebas, reducimos el impacto ambiental, por supuesto, y el riesgo de accidentes. Pero para los fines de la performance del equipo, obviamente tenemos un conocimiento del ancho de labor del sistema completo que es muy interesante, y nos permite lograr un ancho de labor y una precisión diferencial. Acá les muestro algunas imágenes de todos los ensayos que hicimos. Como les decía, hicimos más de 40 ensayos, pero estas son algunas variando la posición del orientador o del punto de descarga del fertilizante sobre los platos. Variamos las RPM, variamos la posición de las aletas, cambiamos la geometría de las aletas, cambiamos la forma y la posición de la boca de descarga del fertilizante sobre el plato, cambiamos el tamaño de los platos, cambiamos la forma de los platos. En definitiva, pudimos probar muchísimas alternativas. Empezamos a entender esto de los perfiles triangulares y trapezoidales que se logran según la posición del punto de descarga sobre el plato, y empezamos a entender cuáles eran las posiciones que mejor venían para lograr el mayor ancho de labor con un menor coeficiente de variación. Y empezamos a entender también fenómenos como estos que, con un pequeño ángulo de inclinación de una aleta, acá están viendo en la parte de abajo, hay una aleta de color gris, que esta es la aleta que estamos usando originalmente, es nuestro caso de referencia, y hay una geometría que está en color bordeaux, que tiene dos ángulos cambiado el ángulo, y lo que nosotros notamos es cómo cuando se cambia el ángulo de la aleta, el fertilizante deja de usar todo el ancho de la aleta, toda la altura de la aleta, y pasa a viajar solamente por la parte de arriba, y eso cambia completamente la distribución que se logra en el piso. Esta es una imagen del fertilizante depositado en el piso, y estos son las curvas del coeficiente de variación versus ancho de trabajo. Así que todo este análisis con todas estas pruebas nos permiten conocer exactamente cuál es la geometría que necesitamos tener para poder lograr la mejor performance del equipo. Y no solo pudimos probar cosas como distintas cantidades, distintas configuraciones geométricas, sino que también pudimos comprobar qué pasaba cuando cambiábamos las propiedades de los materiales, sea la densidad o sea el diámetro de las partículas. En este caso, se ve de izquierda a derecha cómo sube una propiedad, en este caso la densidad, y abajo se ve cómo cambia, por ejemplo, el diámetro de las partículas, que pasa de un diámetro de 2 milímetros a 3 milímetros y a 4 milímetros, y cómo eso va cambiando la distribución que se logra sobre el terreno. Sí, a mayor densidad y una mayor alcance. Un mayor diámetro también nos aumenta la resistencia aerodinámica, pero el cubo, la masa y el volumen aumentan con el cubo del diámetro, y entonces eso nos deja como resultado un mayor ancho de labor. Y lo mismo pasa con la esfericidad y los coeficientes de fricción, que son dos propiedades que también pudimos analizar en distintos valores extremos, desde un valor extremo muy chico, un valor extremo muy grande, a un valor intermedio, y ver qué pasaba con la distribución en cada uno de los casos. Y así, yendo bastante rápido, pero dándole lugar para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren, nos deja en un sistema de distribución que pudimos lograr un ancho de labor mayor a 30 metros con un coeficiente de variación menor al 15%. Que esto es un poco lo que vamos a ver posteriormente con Santi Turn, que él hizo muchas pruebas a campo junto con Luis Cano, que lo estoy viendo por ahí, y nuestro equipo de ingeniería y el equipo de la universidad, donde pudieron validar lo que nosotros habíamos hecho después, en definitiva, con el software y con nuestros análisis teóricos. Esteban. Buenísimo, Juan, sí, ahí me estoy conectando. Entiendo que le damos paso a Santiago. Gracias por la presentación, y entiendo también que luego retomás luego de la presentación de Santiago. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas. En esta primera parte lo interesante es que podamos ver cómo el sistema de distribución de serie 6 está desarrollado por un método que es un método diferente e innovador
respecto de la competencia y que nos ha permitido alcanzar resultados que nos habíamos propuesto a priori y que luego pudimos corroborar a campo, que es un poco lo que va a desarrollar Santiago ahora, así que los dejo en manos de él. Esteban, ¿me escuchan? ¿Todo bien? ¿Se ve? Se ve y se escucha perfecto, Santi. Se ve y se Bueno, escucha perfecto. bueno, muchas gracias por estar todos aquí. La verdad que escucharlo hablar a Juan Crescente, con los ojos cerrados fui a probar la máquina. Cuando él me mostró todo esto, digo, vamos a probar con los ojos cerrados, porque sabía que tenía que andar bien. Y ahora voy a mostrar un poquito más de todo lo que hicimos, pero fiel al estilo que estamos acostumbrados, voy a mostrar algunas información extra también. Antes que nada, como para entrar en tema, recuerden que yo soy ingeniero agrónomo y me gustan todos estos temas más referidos, o sea, Juan es excelente y algunas cosas se me escapan completamente de lo que dice, yo me voy más a ver si me pasa la presentación, ahí está, a la parte agronómica, a la parte comercial y demás. Pero lo primero que quiero mostrarle o preguntarles, si estaríamos en una frente a frente, podríamos hacer un ida y vuelta, no se puede. Pero ¿qué piensan? ¿Cuál es la actualidad del uso de fertilizantes en Argentina? ¿Y cuál es la perspectiva? O sea, ¿hacia dónde va? Si uno no ve o no hace un análisis en el tiempo, difícilmente puede saber qué pasó el año pasado y hace 3 años, hace 4, si no está todo el día en esto. Pero en realidad pasa esto. Estos son datos de fertilizar. ¿Por qué me meto en esto? Porque quiero que entiendan la importancia de aplicar bien el fertilizante, pero por la cantidad de fertilizante que aplicamos. El aumento de uso de fertilizante en Argentina, estos son todos los fertilizantes que hay, fue o es de manera lineal. ¿Sí? Esto hasta el 2019, ¿qué pasó el año pasado? Aumentó un poco más, estuvo mayormente explicado por los fertilizantes fosforados, el nitrogenado se mantuvo, un aumento muy bajo, pero los fosforados aumentaron hasta un 10%, que es un número muy grande. Pero ¿esto qué significa? Significa que estamos aplicando mucho fertilizante en Argentina. Y esto es un análisis que hicimos hace poquito, una encuesta, para consultar cosas básicas a productores y asesores si aplicaban o no aplicaban fertilizante. Esos son lo que ustedes ven ahí en la región pampeana, que es esa zona donde están marcados los círculos, es el porcentaje de respuestas. Van a ver que están acumuladas más que nada en provincia de Buenos Aires, porque es donde yo me ubico, estoy en Balcarce, y donde desarrollo la mayor parte de mis actividades, y me conocen un poco más. Entonces lo que vimos a partir de esto es que el 100% aproximadamente, sí, es el 100% de los productores que utilizan fertilizantes, utilizan fuentes sólidas, por ejemplo, de nitrógeno, como más que nada explicado por urea. ¿Sí? Eso es importantísimo, o sea, todos fertilizan con urea, o el 97,6%, un 50% también utiliza otras fuentes líquidas, pero eso para dimensionar cuánta cantidad de fertilizantes están pasando por la fertilizadora, por la cantidad de fertilizadoras que hay en uso en Argentina. Y para que tengan una idea, a partir de esta información y que está alineado con lo que veníamos viendo y analizando con años anteriores, que el 65% de la fertilización sólida general, digamos, todos los fertilizantes, se realiza por proyección. Se realiza con máquinas que proyectan el fertilizante. En su mayoría, en un 80%, máquinas de doble disco, y el restante porcentaje, máquinas de un solo disco, muy pocas, y el resto neumáticas. ¿Sí? Pero entonces, la pregunta que le hago, ¿cómo estamos aplicando al fertilizante? Una máquina que aplica 200 kilos por hectárea, en un momento determinado, de urea, por ejemplo, con 30 metros de ancho de labor, a 20 kilómetros por hora, está aplicando 300 pesos por segundo. Mientras yo decía esto, la máquina aplicó 3.000 pesos por segundo. Es una cantidad enorme, porque el fertilizante vale mucho dinero. Entonces, ¿cómo lo estamos aplicando? Tenemos que aplicarlo bien, no hay forma de que no sea así. Bien, sigo. Pero ¿cómo podemos ver o analizar la calidad de aplicación de fertilizante? Esto es rápido, ya lo muestro siempre. La calidad de aplicación de fertilizante por proyección depende de 3 cosas fundamentales. Depende, como dijo Juan,
de un montón de cosas, pero fundamentalmente de 3 cosas. Del fertilizante, de la calidad del fertilizante, totalmente dependiente de eso, muy, muy dependiente. Obviamente del equipo, de la máquina que estamos utilizando, por eso se hace tanto trabajo y se innova con tratar de mejorar la calidad de aplicación, y obviamente el uso que le demos. Ojalá con el tiempo vayamos hacia que el uso sea cada vez menos importante, dado que la máquina se va a poder autorregular, autoajustar, sin necesidad de que la persona tenga que meter manos, si quieren, en la máquina, ¿sí? Creo que vamos a eso. Y la calidad de aplicación, o sea, cómo estamos aplicando, lo podemos juzgar con el coeficiente de variación. O sea, elegimos la dosis, tantos kilos por hectárea, bien, elegimos la dosis, bueno, esa dosis, ¿cómo la estamos distribuyendo? Bien, mal, o sea, ¿qué es bien, qué es mal? Entonces, el coeficiente de variación, que es una medida estadística, que simplemente se puede medir, porque una medida justamente le decía, y con bandeja, ahora Juan les va a mostrar, y te indica en promedio cuánto varía la dosis de fertilizante objetivo de la, digamos, de la que uno está buscando, ¿no? O sea, perdón, la que aplicó respecto a la que uno está buscando. En partes puede ser que sea mayor, en partes puede ser que sea menor, pero esa variación, si es del 15%, que es muy bajo un 15%, sobre todo pensando en que estamos proyectando partículas que son diferentes y que, como decía Juan, interactúan entre sí. Bueno, hay un montón de factores que afectan. Si es del 15% o menos, es muy bueno. ¿Y por qué es muy bueno? Esto es para nitrógeno, para fósforo es un poquito menos exigente. Porque es muy bueno porque el rendimiento de los cultivos, cuando la distribución de la dosis es de 15% o menos, no se ve afectado. O sea, si hay algún efecto, se ve tapado, superpuesto con algún otro efecto ambiental o de otro tipo. Entre 15 y 25 es aceptable. Cada día yo creo que estamos que eliminar esa barrera. Para mí es 15, menos de 15 y más de 15, menos de 15 aceptable, más de 15 no es aceptable, pero bueno. Y más de 25% es no aceptable. Lamentablemente en Argentina tenemos máquinas que aplican en todo este rango. Todos quisiéramos que la aplicación sea hacia 15 o menos, ¿bien? Bueno, esto es una evaluación que hicimos, esto lo hice como mencionaba Esteban. Yo, si bien trabajo para Grupo Nord, soy docente, investigador en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, y trabajamos hace bastantes años con fertilizadoras, analizando fertilizadoras y con fertilización. Y esto es algo que hicimos como para decir, bueno, a ver, medimos muchas máquinas con fertilizantes de muy buena calidad, muchas máquinas, 150 más, y con urea, por ejemplo, y dijimos, bueno, ¿cómo la podemos catalogar? El mejor resultado, los mejores resultados de cada máquina lo metemos en una línea que va de izquierda a derecha, o sea, cuando más hacia la derecha está, es un coeficiente de variación más alto, peor es la calidad. Entonces ubicamos todas las máquinas acá. La que ustedes ven en letra roja, perdón que, bueno, está en inglés una cosa que me quedó de otra presentación, lo que ustedes ven ahí son máquinas que se hacen totalmente en Argentina, y estas que ustedes ven acá en negro son máquinas que no se hacen aquí, ¿sí? Pero lo importante y lo interesante de esto es que hay un grupo muy grande de máquinas que está aplicando con un coeficiente de variación de 15 o menor, y entre ellas hay un 30-40% de las máquinas son argentinas, de todas las argentinas que hay. Después hay muchas máquinas que están por una calidad de aplicación menor. Y que hay que trabajar bastante en todo eso, en ir a las bases, como decía Juan, para poder pensar y no quedar afuera, ¿sí? Perdón, ¿una pregunta? No. Bueno, lo interesante de esto es que nosotros acá dividimos en 2 grupos. Ahora vamos a ver con más detalle. Porque si bien acá no está el 10%, acá tendría que haber un 10%, pusimos 15% porque esto es lo que dice la bibliografía internacional. Todo este grupo tiene calidad de aplicación, o sea, coeficiente de variación por debajo del 10%. Y yo digo todo este grupo y son varias máquinas. Hay 2 Amazon, hay 2 Sulky y una Yacto. Pero tanto Yacto como Sulky
Es la misma fertilizadora. Hay 2 fertilizadoras internacionales líderes en el mundo y está la nueva Fertec Series 6 en ese nivel de aplicación. Y eso es lo que yo quiero que quede claro, que se vea. Muy cerquita está el resto de las máquinas y la serie anterior de Fertec, porque se está alcanzando una calidad de aplicación acorde a los estándares internacionales, que es lo que digo siempre. Y eso es un gran avance y está fuertemente respaldado y dado por lo que mostraba Juan, por ir a las bases, por empezar a trabajar de otra manera, ¿sí? Y esto no son datos, tengo un montón de datos, pero les voy a mostrar, por ejemplo, esto es una prueba que hicimos evaluando el sistema de transporte de fertilizante, no importa, pero esto con una serie 6, logramos 31 metros con un coeficiente de variación de 9%, con un fertilizante de excelente calidad. O buena calidad, estaba ahí al límite. Después vamos a ver qué significa eso. Digamos que se logran anchos de labor interesantes con coeficiente de variación muy buenos. Pero podemos trabajar un poquito más para tratar de ampliar ese ancho de labor manteniendo la calidad de aplicación. Y esto es un cuadro de doble entrada para que lo entiendan los que no están muy familiarizados con esto, algunos ya lo vieron varias veces. Esto es, en el eje de la CI es el coeficiente de variación, ¿sí? Acá donde estoy marcando. Lo más verde clarito lo mejor, lo más oscuro lo peor, ¿sí? Y esto, hacia la derecha, el eje de X, es el ancho de labor. Entonces, a partir de esas 2 variables, hice el coeficiente de variación en función del ancho de labor, ¡pam! Y metí todas las máquinas ahí que estaban en esos, que coincidían en cada categoría. Y lo interesante de ver es que, bueno, acá como ven, entre 30 y 35 metros con un CB, un coeficiente de variación por debajo de 15, tenemos 4 fertilizadoras que se hacen en Argentina, que eso es muy bueno, pero se destaca la Fertec Series 6, como les mostré anteriormente, porque además, si bien se logran anchos de labor con urea, estos con urea, similares a las otras máquinas, se hace con una mayor calidad de aplicación. Y estamos cerca de alcanzar los anchos de labor de las máquinas líderes a nivel mundial. ¿Está bien? Bueno, esto es el resultado de las últimas pruebas que hicimos en enero de 2021 de lo que les mostró Juan. Juan les dijo, nosotros probamos todo esto, simulamos esto y todas estas variables, bueno, está bien, vamos al campo. ¿Qué pasa? Por eso le digo, yo fui ciego al campo, a probar la máquina, porque Juan me mostró todo eso. Fuimos a probar esto es coeficiente de variación en función del ancho de labor para urea. Lo hicimos para 3 fertilizantes, urea, nitrodoble, que es la competencia como fuente nitrogenada de la urea, y sulfán, que es una fuente de azufre y nitrógeno, que es de Yara, que se está usando mucho, y que tiene alguna particularidad, que tiene más densidad que el resto, y alguna dureza de la partícula también mayor. Y lo que pudimos observar es que lo que buscábamos en estas pruebas era el máximo ancho de labor con un coeficiente de variación de 15 o menor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les mostré que logramos 31 metros con 9% de coeficiente de variación? Bueno, vamos a exigir un poco más la máquina. Vamos a abrir el ancho de labor manteniendo calidad. Hicimos algunas pruebas, cambios de configuraciones, como dijo Juan, tenemos 810 configuraciones diferentes, que obviamente no hicimos todas. Logramos que con urea, 33 metros, lograr un coeficiente de variación de 15. De un lado un poquito más bajo que del otro, pero en promedio de 15, o un poquito menos. Eso significa que se logró una excelente calidad de aplicación con un ancho de labor que permite una capacidad de trabajo muy amplia, y que si queremos ajustar por alguna cuestión, porque queremos mantener una huella, o porque hay viento, por lo que sea, queremos hacer un cambio, podemos fácilmente, modificando el punto de caída o la posición de las aletas, correr esta curva hacia la izquierda y lograr con menos ancho de labor calidades de aplicaciones también muy buenas. Eso son ventajas comparativas muy importantes. Y ahora les cuento por qué. Bueno, y acá hay un poquito del resumen, ya termino. El resumen de lo que hicimos en estas pruebas. También probamos el máximo ancho de labor con el coeficiente menor a 15 o cercano, y también probamos
los cambios de configuraciones que teníamos que hacer para llegar a 25 metros de ancho de labor, que puede ser un ancho de labor que para respetar la huella del mosquito o para lo que sea, se puede pedir 26, 27, 28, pero bueno, logramos, ajustando el ancho de labor, mantener la calidad. Ya, bueno, acá están las diferentes configuraciones. Pero miren esto, miren, con nitrodoble, por un fertilizante más denso y con un tamaño de partícula más uniforme que la urea, se logró 42 metros de ancho de labor. Y con sulfán se lograron 46 metros de ancho de labor. A ver, ustedes que venden máquina agrícola, me van a decir, ¿qué máquina agrícola tiene una capacidad operativa similar a una máquina que tenga 46 metros de ancho de labor y pueda hacer esa aplicación a 20, 25 kilómetros por hora? Hoy en Argentina no existe ni siquiera una pulverizadora que tenga esa capacidad operativa o capacidad de trabajo. Es realmente, nos sorprendimos realmente porque nosotros hemos evaluado muchísimas máquinas, todas las Amazon y Sulky, y están a esos niveles con esos fertilizantes de esa calidad, que son los más parecidos, tanto el nitrodoble como el sulfán, tienen algunos estándares de calidad más parecidos a los que se venden en Europa. La urea que se vende en Argentina realmente no pasaría algún estándar, algunas sí, pero no todas, un estándar que pedido o normado en Europa. Bien, pero entonces yo le hago dos preguntas y cierro. ¿Qué significa aplicar bien? ¿Qué significa? ¿Sí? Algo les dije, ¿no? ¿Y cuánto cuesta aplicar mal? Porque la pregunta también es esa, ¿cuánto cuesta aplicar mal? Esto es un ensayo que hicimos 2019, 2020, 18, 19, 19, 20, bueno, y que en trigo aplicamos con 15%, con 25%, con 45% de coeficiente de variación, una dosis de 250 kilos por hectárea, y repetimos el mismo ensayo el año pasado, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el ensayo nuevamente para tener más datos. Y lo que vimos, que estos rendimientos, que si ustedes ven como cuando vamos hacia la derecha, cuando aumenta el coeficiente de variación, el rendimiento tiende a caer. Ahora les voy a mostrar otro gráfico que lo van a entender mejor. La barra roja significa que la aplicación sin nitrógeno. Y a mí lo que más me impacta es que cuando la aplicación tiene 45% de coeficiente de variación, o sea que hay zonas del lote donde aplicamos, si la dosis era 100 kilos, aplicamos 200 y hay zonas donde aplicamos 30. Entonces, el cultivo no puede compensar, o cuando tiene poco nitrógeno, esto es nitrógeno, obviamente pierde rendimiento, pero cuando tiene exceso de nitrógeno en una situación, un momento puntual, no lo puede utilizar. Entonces es ineficiencia, se pierde. Ya de por sí es ineficiente, o sea, para que tengan una idea, de todo el fertilizante que se aplica, un 60, 65, 70% lo absorbe la planta. Si encima le tiramos una bomba por una mala aplicación, la calidad de aplicación no va a ser, la respuesta no va a compensar la pérdida de nitrógeno o la menor cantidad de nitrógeno en otra parte del lote. Bien, y cuando pasamos a número, esto es, miren nomás las barras, esto es ingreso neto menos el testigo, o sea, cuánto ganamos por aplicar fertilizante, ¿sí? Cuando lo aplicamos con 15%, con 25% y con 120%. Estos son datos del año 2019, y fíjense que si bien cuando lo aplicamos mal ganamos $120, hay que ver cuánto pusimos, ¿no? Cuando lo aplicamos muy bien, ganamos casi 400. O sea, hay años en donde la mala aplicación o son años secos, una aplicación de mala calidad afecta mucho más. Fíjense que en el 2020 aplicar entre 15 y 25 no fue tan diferente, ¿sí? Estos son zonas de Balcarce, rendimiento de 7.000 kilos y demás, ¿sí? Estos son ensayos grandes, cosechados con cosechadora tradicional, son bien representativos. Pero bueno, por eso hay que repetirlo en el tiempo. Y les muestro esto para que entiendan, estos gráficos que indican acá en los círculos azules, son los rendimientos de trigo de este año, digamos, del 2020, lo cosechamos en diciembre del 2020, con los diferentes niveles de calidad de aplicación, 15, 25 y cerca de 50. Bueno, y los de abajo, los cuadrados naranjas, son los del 2019. Ven que los del 2020 están un poquito más arriba que los del 2019, son cuestiones interanuales, pero para leer esto, ¿qué significa esto? Que
la de arriba, en el 2020, aproximadamente por cada punto que nosotros aumentábamos de coeficiente de variación, o sea, a partir de 15, por cada punto que aumentábamos perdíamos 40 kilos de trigo. En el año 2019 perdíamos 50,8. Pero ¿qué pasa cuando yo junté todos estos datos? Junté los 2 años. La curva es así. Es ajustó bien una función lineal con un R cuadrado que sorprende, pero no importa, faltan datos, falta más información, por eso hay que generar. Y lo que nos dio es esto, que por cada punto de aumento de CB se pierden aproximadamente 50 kilos de trigo, que son aproximadamente 12 dólares por hectárea. Eso puede ir variando. ¿Está bien? O sea que un punto no es nada, pero 15 puntos es mucho, y 10 puntos es mucho. Y de pasar de 10 o de 15 dB a 25 dB es muy fácil. Con un fertilizante que una partida que te vino diferente, enseguida te vas para allá. Te pasás a 25. Entonces estamos en ese ida y vuelta. Por eso es importante generar máquinas que tengan una buena calidad de aplicación, que aseguren la calidad de aplicación en el tiempo, aún con fertilizantes que pierden su calidad por diferentes cosas. Entonces ahora le digo de nuevo qué significa aplicar bien y cuánto cuesta aplicar mal. Yo le muestro estos 2 fertilizantes, y ahora sí termino, estos 2 fertilizantes. Fíjense, este de la izquierda antes de pasar por el chimango, este de la derecha después de pasar por el chimango. El mismo fertilizante. Saqué la muestra antes, saqué la muestra después. Este fertilizante que tiene un 60% de partículas de un mismo tamaño, es un fertilizante de muy buena calidad. Pero cuando una sola pasada de chimango, pasábamos hacia la derecha, o sea, partículas más desuniformes y más chicas. Y eso es perder calidad. ¿Y cuánto afecta? ¿Cuánto afecta? Afecta mucho. Y entonces yo les voy a mostrar esto. Esto es la primera vez que lo muestro. Con esta fertilizadora, con la serie 6, a ver si, ahí está, perdón que no veo yo porque tengo el cartel arriba, con un fertilizante que perdió calidad, logramos anchos de labor de 30 metros, con un coeficiente de variación de 16. Estamos ahí con el 15% que decimos, ¿sí? O sea que si cuando el fertilizante era bueno, aplicábamos con 8, con 9. Cuando el fertilizante perdió calidad, nos fuimos a 16, pero seguimos estando en la zona de confort, en la zona de buena calidad de aplicación. Lo mismo lo comparamos con otra máquina y lo comparamos con otra máquina. Si yo les pregunto qué máquinas son estas dos, ustedes me pueden decir un montón de opciones de las que les mostré. Máquina número 1, una máquina neumática. 30 metros, botalón, 28% de coeficiente de variación, después podemos discutir por qué. Máquina Sulky europea, 31 metros, coeficiente de variación de 21%. Mismo fertilizante. ¿Por qué pasa esto con esta máquina, con estas dos máquinas? Porque no tienen capacidad de regulaciones, como puede tener una máquina de disco, en este caso como la serie 6. ¿Sí? La máquina de disco, como la Sulky, lo único que se puede modificar es el punto de caída de fertilizante. ¿Por qué? Porque ellos dejaron fijas las aletas porque el fertilizante utilizado en Europa es de excelente calidad. Acá, cuando pasa con el fertilizante que tenemos en Argentina, empezamos a tener estos problemas que las máquinas no se pueden terminar de ajustar bien. Por eso es importante, si bien es más complejo y lleva más tiempo, tener un sistema de distribución que permita hacer toda esta cantidad de cambios que mencionó Juan anteriormente. Y bueno, este me quedó no sé por qué, pero de nuevo para que les quede el gráfico, por cada punto de coeficiente de variación que aumentamos, perdemos 50 kilos de trigo. ¿Sí? No podemos estar haciendo eso, tenemos que mantenernos en 15 o en menos. ¿Sí? Y fíjense esto acá, si ese ejemplo que les mostré anteriormente, nos posicionamos en 15%, 16 de coeficiente de variación, yo tiré el coeficiente de variación, lo reemplacé acá en la fórmula, me da 6.800 kilos con esta máquina. Con esta otra, solamente por calidad de material, perdimos 248 kilos. Y cuando lo pasé con esta misma máquina, perdimos 580 kilos. ¿Sí? El mismo fertilizante con las 3 máquinas. Entonces, ¿significa algo hacer las cosas bien? ¿Cuánto cuesta hacer las cosas mal? Cuesta todo esto. Bueno, nada más. Simplemente para terminar, desde que estoy trabajando en Nord, en Fertec, la innovación siempre estuvo a flor de piel y es algo que yo también considero que está en el gen de la empresa. Y y ya termino, esto es una frase, es un listado que hizo Fernando Andrade,
que Fernando Andrade es doctor aquí, somos compañeros de trabajo y salió el año pasado como investigador de la Nación, el mejor investigador de Argentina, y él dice que la innovación es inevitable, es impredecible, acumulativa y exponencial. Es inevitable, ¿por qué? Porque no se puede, donde estamos trabajando, no innovar, porque es así, estamos todo el tiempo innovando, todo el tiempo. Y es impredecible, ¿saben por qué? Porque no sabemos de qué manera puede llegar la innovación y cambiar las cosas rotundamente. Por eso está en el gen de Fertec, en el gen de Nord, la innovación como parte del día a día. Acumulativa significa que la innovación, una innovación no reemplaza a la otra, sino que puede potenciarla. Y exponencial justamente es eso. Cuando se empieza el camino de la innovación, no sabemos dónde termina. Bueno, nada más. Excelente, Santi. Muchas gracias. La verdad que a mí no me queda nada por agregar. De todos modos, si van surgiendo dudas, les pido, como les dije al principio, que vayan dejando sus dudas ahí en el chat. Y para no extendernos más, le doy paso de nuevo a Juan Crescente, que tiene algún dato más para agregar a esta presentación de Santi, por lo que tengo entendido. Sí, señor. Tiene que ver justamente con la innovación y tiene que ver con cómo medimos la distribución de nuestras máquinas, y no específicamente cómo la medimos hoy, sino qué podemos hacer para lo que viene. Como decía Santi, la calidad de la aplicación de fertilizantes sólidos está determinada por la uniformidad del patrón de distribución y se mide por el coeficiente de variación estadístico. Y hoy por hoy, prácticamente todas las empresas nacionales trabajamos de la misma manera. Ponemos unas bandejas, pasa el tractor por arriba, tenemos que juntar las bandejas, poner un embudo, hacer caer el fertilizante a través de estos embudos y colocarlo dentro de una probeta. Y esto la verdad que es un poco tedioso, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, un compañero con, en lugar de un embudo, directamente una jarra y después lo vuelca directamente adentro de las probetas. Así que resulta que hoy por hoy, para poder tomar las muestras de fertilizante, necesitamos 3 elementos, que son algo en donde juntar las partículas, ese algo son las bandejas, no necesariamente, pero preferiblemente algo para evitar el rebote de las partículas, que son las rejillas, y un embudo y una jarra. Así que nuestra pregunta fue cómo podíamos hacer para que esto sea mejor, para que esto hacerlo de una manera más práctica, para esto que pueda ser superador. Así que vinimos con un diseño que pretende juntar las 3 cosas en una. Tanto la bandeja, en lugar de una rejilla, tiene otro concepto, que es una tela, y en lugar de un embudo tiene en la parte de abajo de este cono de tela, esto es nada más que un dibujo esquemático, hay un pequeño embudo plástico donde se enrosca, donde se acopla la probeta. Entonces el fertilizante, cuando cae aquí dentro, impacta sobre la tela que amortigua y hace las veces de rejilla, cae por propio peso a través de este pequeño embudo y se deposita automáticamente dentro de cada una de las probetas. Así que con un solo dispositivo, y esto es un ejemplo de un prototipo, nuestro primer prototipo, con una sola bandeja podemos hacer las 3 cosas de manera mucho más rápida, mucho más simple, y lograr un resultado que definitivamente es mejor. Y esto es un ejemplo de los pruebas a campo que realizó Santiago, de las cuales hablaba hace poco cuando probó nuestra serie 6, y ahí se ve en la parte del fondo, es una de las bandejas que actualmente utilizamos, y esta probeta que tiene menor cantidad de fertilizante es lo que junta esta bandeja, y la que está al lado, que tiene 3 veces más de fertilizante, es la cantidad de fertilizante que junta utilizando este nuevo concepto. Así que esto es algo que está en desarrollo, pero que está muy cerca, y pronto podremos tener este nuevo producto junto con nuestras máquinas. Sigo, avanzo. Y lo siguiente, la parte siguiente tenía que ver, esto es cómo juntamos, y lo siguiente es cómo medimos. Y resulta que hoy nuestro principal instrumento de medición no es el coeficiente de variación estadístico, eso lo hacemos nosotros cuando hacemos ensayo a campo, lo hace el Santi
cuando hace sus ensayos a campo. Pero en realidad el productor lo hace a través de la observación. Junta el fertilizante en las probetas, lo pone en un portaprobeta y resulta que eso es el mejor instrumento de medición que hoy tiene para poder medir la calidad de aplicación de su fertilizador. Así que de nuevo nos encontramos con 3 elementos principales para poder medir realmente el coeficiente de variación. Necesitamos juntar el fertilizante dentro de las probetas, necesitamos poder medir la masa de fertilizante y por lo tanto necesitamos una balanza, y finalmente calcular el coeficiente de variación estadístico, y para eso hace falta algo más que una pequeña calculadora. Así que como eso hoy por hoy no está disponible, nuevamente hicimos un ejercicio, tratamos de innovar en este aspecto y juntamos las 3 cosas en un único dispositivo que justamente cumple la función de estos 3 elementos esenciales, y es una valija exportable. Se pueden sacar las probetas directamente de esta nueva bandeja, desacoplarla de ese cono plástico, pasarlo por un sensor de carga, una celda de carga que nos dice el peso y lo vincula con una computadora o una tablet que está puesto en este dispositivo, y a fin de cuentas obtenemos el coeficiente de variación estadístico de manera completamente automática y sin tener que hacer una sola cuenta, y sin tener que cargar con una balanza, y sin tener que cargar con otro dispositivo, una tablet o una computadora portátil, o tener que volver a la oficina para saber cómo está efectivamente el coeficiente de variación de nuestra máquina. O sea que con algo como esto, que también está en desarrollo, pero lo que ustedes están viendo es el primer prototipo, podemos realmente mejorar la calidad de aplicación de fertilizantes y saber cómo está aplicando, ¿no? Tener una buena medida. Eso es todo. Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Gracias a todos. La verdad es que nos extendimos un poquito en el tiempo, pero dan ganas de seguir escuchando, porque cada dato que aportaron tanto Juan como Santi en esta presentación no es otra cosa que reforzar la importancia y sobre todo la cantidad de plata que podemos ganar o que podemos hacerle ganar al productor, no solamente ofreciéndole una máquina que tenga la posibilidad de hacer una aplicación de gran calidad, como mostró Santi, sino además que ofrezca las regulaciones necesarias para compensar una mala calidad de fertilizante o unas condiciones de aplicación que no sean ideales. Esto es realmente un diferencial muy grande, un diferencial tecnológico muy grande, que toda esta red comercial tiene que tener muy claro, porque es un diferencial frente a nuestros competidores, pero además, esto cuando lo extrapolamos, cuando lo llevamos a la cantidad de hectáreas que se producen hoy a nivel país, tanto de trigo como de maíz, que son los 2 cultivos que en definitiva tienen mayor carga de fertilización y mayor reacción a los nutrientes, estamos hablando de miles de millones de dólares que podemos ganar o no a nivel país, sabiendo que además la producción agrícola es uno de los ítems, de los rubros que más dólares aporta a nuestro país. Es ahí donde está realmente puesto el foco, donde está puesta la importancia que le estamos dando desde hace muchos años, pero especialmente con Serie 6, a identificar de qué manera podemos garantizarle al productor no solamente una excelente calidad de aplicación, sino una calidad de aplicación que pueda, que tenga los ajustes necesarios para adaptarse a diferentes escenarios, que son los escenarios que tenemos hoy en este país, sino además, y con esta innovación que presentó Juan, que en poco tiempo más ya va a estar disponible, ofrecerle al productor la posibilidad de medir de manera fácil cómo está aplicando el fertilizante. 300 pesos por segundo, dijiste, Santi, que aplicamos el fertilizante.
Sí, saqué un cálculo rápido ahí, Sí, ya lo 300 sé. pesos por segundo. Pero estamos hablando de... Saquen la cuenta. Sí, sí. Saquen la cuenta y les va a dar. Sí, sí. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y eso es lo que nosotros le estamos hoy permitiendo ahorrar o le estamos permitiendo ganar extra a nuestro cliente principal, que son los productores agropecuarios. Por eso esto es lo que nos tiene que quedar claro y nos tiene que, y creo que lo que quisiéramos aportar es que ustedes fijen estos diferenciales, que sepan todo el respaldo y todo el trabajo que hay detrás de Fertec para poder ofrecer al cliente final esta tecnología que hoy estamos ofreciendo. Durante este año vamos a planificar en conjunto con ustedes, seguramente ya lo han estado hablando con sus territoriales, una serie de demostraciones a campo en las cuales vamos a tener el objetivo realmente de mostrarle a sus clientes más cercanos cuáles son estas virtudes técnicas, esta altísima performance que hoy podemos ofrecerle con Serie 6 y sobre todo fijar la necesidad de medir y calibrar. Ahí en alguna de las presentaciones que mostraba Santi, donde se veía la diferencia en el gráfico entre los ajustes que hubo que hacer para que un mismo equipo pudiera aplicar el mismo fertilizante a 30 o 46 metros, en el caso del fósforo, con 15% de coeficiente de variación, y a 25 metros sin perder coeficiente de variación, ustedes lo pueden ver, y es un movimiento en el orientador, un movimiento en la aleta. Esto el equipo técnico lo tiene que tener muy claro y tenemos que evangelizar en este aspecto para que el productor, el usuario, el contratista, la persona que está a cargo de la máquina, entienda que no es magia, pero que tiene esa herramienta y que con 2 llaves puede realmente lograr una calidad de aplicación que le permita ganar muchísimo dinero. Quise de alguna manera sintetizar una gran cantidad de información. Esto, por supuesto, está disponible para ustedes en el momento en el que lo necesiten, y recurran, por favor, a nosotros o a sus distribuidores territoriales cada vez que necesiten esta información, porque es un capital que tenemos que usar para realmente destacarnos y vender más y mejor y prestar más y mejor servicio a nuestros clientes. Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer alguna pregunta especial. Creo que las que quedaron en el chat, que son de Guille Bragaccini, sobre el primer gráfico, si el primer gráfico que mostraba la curva de aplicación de fertilizantes en el país incluye los fertilizantes foliares, la filmina que siguió, la diapositiva que siguió mostraba que sí, que son todos los fertilizantes. Y bueno, luego también Guille preguntaba sobre si estaban medidas las fertilizadoras serie 3 y serie 4. Santiago Tour midió todas las fertilizadoras existentes en el país y está a punto de importar fertilizadoras para medir otras. Así que sí, estaban medidas y allí también estaban los números. Y la verdad que lo valioso de haber generado esta sinergia con Santiago fue que realmente esta intuición que teníamos en Fertec desde siempre, intuición que surgió con Lisandro hace 15 años de que esto era importantísimo y que detrás de la calidad de aplicación había mucha guita. De alguna manera Santiago vino a corroborarla con estos ensayos, y además vino a empezar a hacer escuela y a hinchar las pelotas fuerte con esto para que todos empezaran a escuchar, y haber generado esta sinergia en la cual no solamente tenemos un método científico que explica por qué logramos la performance que logramos, sino además un método científico que nos permite decir cuánta guita ganamos o dejamos de ganar gracias a esa innovación científica. Me parece que tiene una potencia enorme y tenemos que usarla a nuestro favor.
Bueno, gente, si no hay preguntas, los dejamos con toda esta info. Como digo, los canales están siempre abiertos para todos ustedes. Les agradezco el que hayan participado. Le agradezco a Juan, le agradezco a Santiago. Los esperamos el próximo jueves, donde la capacitación va a estar más enfocada en cuestiones que tienen que ver con cuestiones estratégicas, proyecciones, balance del año pasado y cuestiones ya bien apuntadas a lo comercial. Así que también va a ser muy importante para nosotros que estén ahí del otro lado compartiendo esta jornada de capacitación. Nos estamos viendo, gracias a todos. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Saludos. Chao, hasta luego, gracias. Chao, gracias.